distinguida docente, magíster Erika Hervas y compañeras. Hoy me encuentro ante ustedes con un proyecto de investigación que busca arrojar luz sobre un tema de suma importancia y trascendencia cultural, la aculturización en las culturas ancestrales de la Amazonía. Esta iniciativa representa un esfuerzo por comprender y documentar los procesos de cambios culturales que han venido afectando y siguen afectando a las comunidades indígenas que habitan esta vasta, biodiversa región. La Amazonía, conocida por su riqueza natural, alberga también una riqueza cultural inigualable, impresionante, donde diversas culturas ancestrales han florecido durante milenios. Sin embargo, en las últimas décadas, estas culturas se han visto confrontadas por una serie de desafíos inversos, siendo uno de los más prominentes la aculturización. La aculturización se refiere al proceso mediante el cual las culturas indígenas entran en contacto y se ven influenciadas por elementos culturales externos, en su mayoría propios de las culturas dominantes. Este proyecto se desarrolla en un momento crítico en el cual la culturización amenaza con erosionar las raíces culturales de las comunidades ancestrales amazónicas, poniendo en peligro la supervivencia tradicional ancestral, sistemas de conocimientos únicos y cosmovisión profundamente arraigada en la relación con la naturaleza. Para abordar esta problemática, hemos diseñado un proyecto de investigación completo que abarca desde la revisión histórica de las culturas ancestrales de la Amazonía hasta el análisis de la manifestación cultural contemporánea, pasando por la evaluación del impacto de la aculturización en estas culturas milenarias. Nuestros objetivos son claros. Primero, deseamos comprender cómo la aculturización ha influenciado y continúa influyendo en las comunidades indígenas, qué aspectos culturales se han perdido y cuáles han persistido. Segundo, nos ponemos a analizar las respuestas y adaptaciones de estas culturas en los desafíos del mundo moderno, destacando el fenómeno del secretismo cultural, una de las resistencias de adaptación. Finalmente, pretendemos explorar cómo las culturas se expresan en la literatura, el arte y la música contemporánea como manifestación de su identidad en un contexto de cambio cultural. Este proyecto no es solo un intento de entender la riqueza cultural de la Amazonía, sino también un llamado a la acción. A medida que el mundo se adentra en la era de la globalización, es esencial que reconozcamos la importancia de preservar y respetar estas culturas únicas que forman parte de nuestro patrimonio humano compartido. La Amazonía no es solo el pulmón verde de nuestro planeta, sino también un tesoro cultural que merece su valor y ser muy protegido. Esperemos que este proyecto no solo sea de riqueza como nuestra comprensión de la aculturización en la Amazonía, sino también que inspire y accione, que fomente la diversidad cultural y la sostenibilidad en esta región tan vital para nuestro mundo. Agradezco su atención y espero que este proyecto contribuya a la preservación y revitalización de las culturas ancestrales de la Amazonía. Continúa mi compañera. Contexto y justificación del estudio. La culturalización es un proceso complejo que ocurre cuando una cultura adopta elementos de otra cultura, lo que puede tener tantos efectos positivos como efectos negativos. En la cultura receptora, en el caso de las culturas ancestrales de la Amazonía ecuatoriana, la culturalización ha sido un tema de interés para muchos investigadores debido a su impacto en la percepción de las tradiciones y costumbres de estas culturas. El contexto de este estudio se enmarca en la creciente globalización y la influencia de la cultura occidental en las culturas ancestrales de la Amazonía ecuatoriana. La culturalización se puede ser vista como una amenaza para la supervivencia de estas culturas, ya que puede llevar a la pérdida de conocimientos y prácticas tradicionales, así como a la disminución de la diversidad cultural.
La justificación de este estudio radica en una importancia de comprender los procesos de aculturalización en las culturas ancestrales de esta Amazonía. Para poder desarrollar estrategias efectivas para de esta manera preservar y proteger estas culturas, podemos tener un estudio donde se pueda contribuir a la comprensión de estas aculturalizaciones entre otras culturas indígenas y en todo el mundo, como también ayudar a informar las políticas y programas de desarrollo cultural sostenible. Su objetivo de la investigación. El objetivo de la investigación es analizar el proceso de aculturalización en la Amazonía, con el fin de comprender cómo las culturas indígenas de la región han interactuado con la cultura occidental y cómo esto ha afectado su identidad cultural y su forma de vida. Se busca examinar los factores que han contribuido a la culturalización, tales como la colonización, la globalización y la migración, así como las estrategias que han utilizado las comunidades indígenas para preservar su cultura y adaptarse a los cambios culturales. Se puede pretender identificar las implicaciones sociales, económicas y políticas de la culturalización, como también proponer recomendaciones para promover la preservación y el respeto a la diversidad cultural en la región. La comunicación. Encontramos que la comunicación es un proceso fundamental en la interacción humana que permite la transmisión de la información, ideas y sentimientos entre individuos o grupos. Existen diferentes tipos de comunicación entre los que podemos mencionar es comunicación verbal. La comunicación verbal es aquella que realiza a través del lenguaje hablado o escrito que se utiliza para transmitir información, ideas o sentimientos. La comunicación no verbal se refiere a la transmisión de información a través de gestos, expresiones faciales, posturas corporales y entre otras. Comunicación interpersonal es aquella que se establece entre dos o más personas y que pueden ser verbal o no verbal. La comunicación masiva se refiere a la transmisión de información a través de los medios de comunicación masiva como la televisión, la radio o la prensa. Es importante mencionar que la comunicación puede ser efectiva como inefectiva, dependiendo de los diversos factores como el contexto, el emisor, el receptor, el canal y utilizados entre otros. La comunicación es un proceso que consiste en la transmisión o intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Los medios de comunicación son aquellos sistemas usados para el establecimiento de una comunicación y se basan en el conjunto de canales e instrumentos comunicativos que permiten para el desarrollo e intercambio de información. La influencia de los medios de comunicación en la sociedad es muy amplia e influye en los estereotipos y comportamientos sociales. Algunas formas de comunicación son la comunicación verbal, tenemos la comunicación no verbal, escrita, visual y entre otros. Los medios de comunicación influyen en la sociedad y en la manera de actuar y de pensar, modificando los modos de vida para elecciones de las personas, las costumbres, el consumo de los productos, la opinión pública y entre otros aspectos. La información nos ha llegado sobre distintos sucesos sociales, políticos como también económicos. Puede hacer que las personas cambien su manera de pensar al respecto con la realidad. Los medios de comunicación también nos permiten estar informados, conocer nuestra historia, la solidarización con aquellos que pasan mal o entre otros aspectos. Sin embargo, es importante
Tener ideas muy claras. Tener ideas muy claras y contrarrestar la información para saber la realidad de las cosas, ya que muchas veces pueden ser muy ciertas en ocasiones, como también no pueden ser tan ciertas, y se pone incluso en duda la propia certeza de los hechos solo porque ha sido en los medios de comunicación. La comunicación humana también es una categoría compleja y amplia en la que caben numerosas formas de intercambio de información y numerosos lenguajes posibles, verbales o no, y a través de canales diferentes. Aunque la comunicación es una acción de intercambio de información entre dos o más seres, la capacidad del lenguaje es una y propia del ser humano. El lenguaje consiste en un sistema de signos que permite expresar pensamientos y sentimientos por medio de palabras, y es posible gracias a la capacidad intelectual humana que alcanzan los niveles de abstracción necesarios para crear, interpretar y aprender. Como de muchos de sus modelos, tenemos el modelo lineal. Este modelo describe la comunicación como un proceso unidireccional en el que un emisor envía un mensaje a un receptor a través de un canal. El modelo lineal no tiene en cuenta la retroalimentación del receptor. También tenemos el modelo interactivo. Este modelo incluye la retroalimentación del receptor y describe la comunicación como un proceso bidireccional en el que el emisor y el receptor intercambian mensajes. Modelo transaccional. Este modelo describe la comunicación como un proceso dinámico en el que tanto el emisor como el receptor son simultáneamente emisores y receptores. La comunicación se produce en un contexto y está influenciada por factores como la cultura, la historia, las experiencias previas de los interlocutores. También tenemos el modelo matemático de Shannon. Este modelo se centra en la transmisión de información y utiliza conceptos matemáticos para describir cómo se transmite la información a través de un canal. Tenemos también a su vez el modelo de Harlow-Laswell. Este modelo se centra en la idea de que la comunicación es un proceso de transmisiones de información y describe cómo se transmiten los mensajes a través de un canal. Comunicación intercultural. La comunicación intercultural juega un rol en el ámbito de las ciencias sociales, tales como la antropología, estudios culturales, lingüísticos, psicológicos y ciencias de la comunicación. La investigación ayuda a comprender los ejes que determinan las habilidades de comunicación entre culturas y cómo hacer para desarrollarlas. La comunicación intercultural es en cierto sentido la interacción con hablantes de otras lenguas y culturas en igualdad de condiciones y respetando sus identidades. La identidad y cultura también son estudios dentro del ámbito de la comunicación para analizar cómo la globalización influye en las formas de pensamiento, creencias, valores e identidad dentro y entre entornos culturales. Los especialistas en comunicación intercultural consideran que las teorías necesariamente deben incluir aspectos dinámicos y no consideran que la cultura sea algo que pueda medirse ni que las culturas compartan ciertos atributos universales. También afirman que la cultura y la comunicación se modifica siguiendo el compás de los cambios en las sociedades y las teorías deben considerarse la evolución constante y los matices en la sociedad. Para llevar a cabo una investigación sobre la comunicación intercultural y la actualización en la Amazonía, es importante seguir una metodología rigurosa y sistemática que incluya la revisión de la literatura, la identificación de las preguntas de la investigación, la selección de la metodología, la recopilación de datos y el análisis de datos, ¿no?
La comunicación intercultural. Según el crítico literario brasileño Antonio Cândido, el modernismo en la Amazonía se caracterizó por su búsqueda de una identidad propia, que se manifestó en la exploración de las raíces culturales y folclóricas de la región. Cândido, 1970. Esta búsqueda de identidad se refleja en la literatura, la música, la pintura y otras formas de expresión artística. Cândido nos mencionaba que las características del modernismo en la Amazonía se caracterizó por una serie de rasgos distintos que los diferenciaba de otros movimientos literarios y las culturas de la época. El modernismo, en primer lugar, se centró en la exploración de las raíces culturales y folclóricas de la región en la contraposición a las influencias culturales europeas y occidentales, como señaló el crítico literario, también peruano, que fue peruano, Luis Alberto Sánchez. El modernismo amazónico se caracterizó por su rechazo a la influencia europea y su búsqueda de una identidad propia basada en las raíces culturales y folclóricas de estas regiones. Sánchez, 1968. En segundo lugar, también podemos decir que el modernismo amazónico se caracterizó por su interés en la naturaleza y el paisaje de la región, como señalaba el crítico literario brasileño Wilson Martins. El modernismo amazónico se interesó por la naturaleza y el paisaje de la región, y esto se reflejó en la literatura, la pintura y otras formas de expresión artística. Martins, 1978. En tercer lugar, también se caracterizó por su compromiso social y político, como señaló el otro crítico literario colombiano Germán Arciniegas en 1972. El modernismo amazónico se comprometió con las luchas sociales y políticas de la región, y este se reflejó en la literatura y otras formas de expresión artísticas. Como podemos decir que el modernismo en la Amazonía fue un movimiento literario, cultural que se desarrolló a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. La comunicación ancestral en la Amazonía. Acosta Buinaño, en 2020, la comunicación con el poder intercultural en Amazonía, que fue en sur de Quito, nos dice que la comunicación ancestral en Amazonía se refiere a los métodos y sistemas tradicionales de la comunicación utilizados por las comunidades indígenas que habitan en la vasta región amazónica de América del Sur. Indígenas que habitan de estas formas de comunicación han evolucionado durante miles de años y son una parte integral de la vida cotidiana, cultural y de supervivencia en estas comunidades. Aquí podemos hablar de la oralidad y la tradición oral. Muchas culturas amazónicas han confiado en la tradición oral como en el medio principal de comunicación, a través de la narración de historias, mitos, leyendas y conocimientos transmitidos de generación en generación. Las comunidades preservan su historia, valores y sabiduría. Las lenguas indígenas en la Amazonía alberga una asombrosa diversidad lingüística, con cientos de lenguas indígenas que se hablan en la región. Cada lengua refleja la identidad y la cosmovisión de una comunidad específica. La comunicación en estas lenguas es esencial para la preservación de la cultura y la transmisión de conocimientos ancestrales. La música y la danza son formas importantes de la comunicación y su expresión cultural en Amazonía. A través de estos
rituales se pueden observar a través de estos rituales como ceremonias y celebraciones. Las comunidades indígenas transmiten significados profundos y establecen conexiones con la naturaleza y el mundo espiritual, asemejando a un acercamiento entre ellos. Arte y artesanía. Estas expresiones como la pintura, la escultura y la artesanía son utilizadas para comunicar narrativas, culturas y creencias espirituales. Los diseños y patrones son tradicionalmente a menudo contienen mensajes y símbolos codificados. La conexión con la naturaleza es una comunicación ancestral en Amazonía. A menudo se centra en la relación profunda y espiritual que las comunidades indígenas tienen con la naturaleza. A través de sus prácticas expresan su comprensión de la ecología y la interconexión de todas sus formas de vida con su flora silvestre. Las comunidades indígenas a menudo se enfrentan con amenazas externas como la deforestación, la minería y la invasión de tierras que ponen en peligro sus formas de vida y sistemas de comunicación. La lucha por la preservación de sus culturas y su protección territorial es una parte muy importante de su historia y resistencia. Según la investigación realizada por Rodríguez en el 2018, la comunicación en la Amazonía se basa en la transmisión oral de conocimientos y prácticas, lo que esto ha permitido la preservación de las tradiciones y las culturas a lo largo de todo este tiempo. Rituales y ceremonias. La comunicación ancestral en Amazonía a menudo se lleva a cabo a través de rituales y ceremonias. La conexión espiritual es la comunicación ancestral también implica una conexión profunda con el mundo espiritual. El uso de la naturaleza como metáfora es la comunicación ancestral. Se utiliza a menudo como metáfora para transmitir lecciones y conocimientos, de esta manera teniendo los patrones observados en la naturaleza. Punto número 4. Aculturización en la Amazonía. Este tema aborda un fenómeno complejo y multifacético que está teniendo un impacto significativo en las comunidades indígenas y en la riqueza cultural y ambiental en nuestra región, única en el mundo. La importancia de estudiar la aculturización en la Amazonía es conocida también por su biodiversidad excepcional y su riqueza cultural. Se encuentra en una encrucijada crítica. La aculturización es un proceso en el cual las culturas indígenas se encuentran en contacto con los elementos culturales externos, representando un desafío existencial para las comunidades que han habitado en esta región durante milenios. La Amazonía alberga una gran biodiversidad de culturas indígenas, cada una con su propio idioma, tradiciones y cosmovisión. La aculturización amenaza con erosionar esta riqueza cultural al imponer valores y prácticas externas. Estudiar este proceso es especial y esencial para comprender cómo estas culturas están siendo afectadas y qué se puede hacer para conservar y preservar su diversidad única. 4.1. Definición y características de la aculturización en la Amazonía. La importancia de definir y caracterizar la aculturización tenemos como primer punto la claridad conceptual. En la actualidad, la aculturización es un concepto complejo que abarca una serie de cambios culturales que ocurren cuando diferentes grupos culturales entran en contacto con la Amazonía. Esto puede manifestarse de muchas maneras, desde la adopción de prácticas agrícolas modernas hasta la influencia de medios de comunicación externos. Definir y caracterizar este proceso nos brinda una base sólida para comprender sus dimensiones y consecuencias específicas en la región amazónica. Identificación de factores y patrones.
Al caracterizar la aculturización, podemos identificar los factores que impulsan este proceso. Esto puede incluir la influencia de la globalización, la expansión de la economía de mercado y la presión sobre los recursos naturales. Además, al analizar patrones de aculturización en diferentes comunidades, podemos comprender cómo afecta de manera diferente a grupos específicos. Desarrollo de estrategias de mitigación. Una de estas que podemos comprender los aspectos en específico de la aculturización en la Amazonía, podemos desarrollar estrategias efectivamente de mitigación. Esto puede incluir programas de revitalización cultural, educación bilingüe y políticas que protegen los derechos y la tierra en las comunidades indígenas. Influencias de la aculturización en la Amazonía. En la Amazonía se caracterizó por una búsqueda de la identidad regional y una reivindicación de las culturas indígenas, según el crítico literario brasileño Antônio Cândido. El modernismo en la Amazonía se centró en la búsqueda de una identidad cultural propia, que se basa en la valorización de las culturas indígenas y en la reivindicación de la diversidad cultural. Uno de los escritores más importantes del modernismo en la Amazonía fue Mário de Andrade, en su obra Macunaíma. Andrade exploró la cultura indígena y la identidad brasileña, según el crítico literario peruano José Carlos Mariátegui. Macunaíma es una obra que representa la síntesis de la cultura brasileña que combina elementos de la cultura indígena, africana y europea. En la Amazonía, la aculturización ha sido impulsada por una variedad de factores, incluyendo la colonización europea, la globalización de migración y la urbanización. Estos procesos han llevado a la introducción de nuevas tecnologías, prácticas agrícolas, regiones, idiomas y formas de organización social en las comunidades indígenas y locales, a su vez también en base con la religión. Por un lado, la aculturización ha permitido a las comunidades indígenas y locales acceder a nuevas oportunidades económicas, educativas y de salud. Por otro lado, también ha llevado a la pérdida de conocimientos tradicionales, la erosión de las lenguas y culturas indígenas y la desaparición de especies y ecosistemas únicos. Es posible destacar que la culturización no es un proceso unidireccional, sino que implica una interacción dinámica entre las culturas. 4.3. Manifestaciones culturales en la Amazonía. Naturaleza de las manifestaciones culturales en la Amazonía. Estas manifestaciones culturales modernistas en la Amazonía son una mezcla de elementos tradicionales y modernos. Estas manifestaciones incluyen la música, la danza, la literatura, el arte y la moda. La música moderna amazónica, por ejemplo, combina instrumentos tradicionales con elementos modernos como la guitarra eléctrica y la batería. La moda moderna amazónica también es una mezcla de elementos tradicionales y modernos, con diseños que incorporan motivos indígenas y materiales modernos. Importancia de las manifestaciones culturales modernistas en la Amazonía. Las manifestaciones culturales modernistas en la Amazonía son importantes porque ayudan a preservar la cultura amazónica. Estas manifestaciones son una forma de mantener vivas las tradiciones y costumbres de las culturas indígenas, al mismo tiempo que se adapta a los cambios modernos. Además, estas manifestaciones son una forma de promover la diversidad cultural y la inclusión en la región amazónica. 5. Hablamos sobre las investigaciones previas sobre la aculturización y las culturas ancestrales en la Amazonía. En primer lugar, hablamos sobre las investigaciones sobre la aculturación en la Amazonía que han destacado como la influencia en la cultura occidental que ha afectado a las culturas indígenas de la región. También hablamos sobre los estudios que han demostrado en la introducción de elementos culturales occidentales, como la religión, la tecnología, las prácticas económicas también, la cual ha llevado a cambios significativos en la vida cotidiana en las comunidades indígenas, en la cual esto a lo largo ha generado debates sobre cómo equilibrar la percepción
tradiciones culturales con la adopción de las herramientas y prácticas modernas que pueden mejorar la calidad de la vida de esas comunidades. En cuanto a las culturas ancestrales en la Amazonía, las investigaciones han resaltado la diversidad y la riqueza de las prácticas culturales indígenas, incluyendo sus sistemas de conocimiento, sus lenguas y sus mitos y tradiciones. En la cual también hablamos del 5.1, habla sobre la revisión de investigaciones previas sobre el modernismo y culturas ancestrales en la Amazonía, en la cual el modernismo y las culturas ancestrales en la Amazonía son temas de gran interés para la investigación académica. En este sentido, es importante revisar las investigaciones previas sobre este tema para poder establecer un marco teórico sólido y fundamentado en la literatura existente. En primer lugar, cabe destacar que el modernismo en la Amazonía ha sido objeto de estudio por parte de diversos autores. Por ejemplo, según Gómez en 2015, el modernismo en la Amazonía se caracteriza por una búsqueda de identidad cultural o una reivindicación de tradiciones ancestrales. Asimismo, según Rodríguez, el modernismo en la Amazonía se ha manifestado en diversas formas de expresión artísticas como la literatura y la música y la pintura. A continuación, mi compañero. 5.2. Respuestas y adaptaciones de las culturas ancestrales de la Amazonía sobre la aculturización. Las culturas ancestrales de la Amazonía se han visto afectadas por el proceso de modernismo que han tenido lugar en la región en las últimas décadas. Este proceso ha traído consigo cambios significativos en la forma de vida de estas comunidades, así como sus relaciones con el entorno natural y con la sociedad general. Una de las respuestas más comunes de estas culturas al modernismo ha sido la adaptación de nuevas tecnologías y prácticas culturales. Por ejemplo, muchas comunidades han comenzado a utilizar teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos para comunicarse y realizar transacciones comerciales. Asimismo, algunas comunidades han adoptado prácticas agrícolas más modernas como el uso de fertilizantes y pesticidas. Sin embargo, estas respuestas no siempre han sido positivas para las culturas ancestrales de la Amazonía. En algunos casos, la adopción de nuevas tecnologías y prácticas culturales, en algunos de los casos, la pérdida de conocimiento y tradiciones ancestrales, como la degradación del medio ambiental. Por esta razón, muchas comunidades han optado por adaptar el modernismo a sus propias necesidades y valores culturales. Por ejemplo, algunas comunidades han desarrollado prácticas agrícolas sostenibles que combinan redes de comunicación y comercio basadas en valores con la sociedad y la reciprocidad. 6. Hablamos sobre las políticas y las prácticas de conservación cultural en la Amazonía. En los últimos años se han implementado diversas políticas y prácticas para proteger y preservar la cultura en medio del ambiente de la zona. Una de las políticas más importantes es la creación de áreas protegidas como el Parque Nacional de Yasuní y la Reserva de Producción Faunística de Cuyabeno. Estas áreas protegidas tienen como objetivo conservar la biodiversidad y la cultura de la región y promover el turismo sostenible, a la cual ha creado programas educativos para enseñar a los jóvenes sobre la importancia de la conservación cultural y ambiental, y se ha establecido dentro de los centros de investigación para estudiar la cultura de la zona. Además, se han implementado las prácticas de conservación cultural como la promoción de la artesanía y la música tradicional de la región. Hablamos también sobre el 6.1, en la cual dice que es el impacto de las prácticas de conservación cultural en las culturas ancestrales en la Amazonía. Además de la introducción, las nuevas tecnologías ha sido un gran avance en la cual las formas de vida occidentales ha generado cambios en prácticas culturales y en la relación de las comunidades indígenas en su entorno natural. Estas actividades han llegado a una degradación de los hábitats naturales, a la disminución de las poblaciones de la fauna y flora.
para que estas culturas dependen de su subsistencia y sus prácticas culturales. Además, la urbanización y la influencia de la cultura occidental ha llevado a la erosión de las tradiciones culturales, idiomas, sistemas de conocimientos indígenas. En conclusión, hablamos sobre que el impacto de la modernización en las culturas ancestrales de la Amazonía ha generado la necesidad de desarrollar prácticas de conservación cultural. Es fundamental para seguir investigando y apoyando la conservación cultural en la Amazonía para garantizar la preservación de estas valiosas culturas ancestrales. Mi compañera a continuación. Audio. 6.2. Oportunidades para la conservación cultural en la era aculturización en la Amazonía. La Amazonía, una de las regiones más ricas y en biodiversidad y cultura del mundo, enfrenta desafíos significativos en la actual era de la aculturización. Entonces, una de las principales oportunidades para conservar la cultura tenemos como el registro y documentación cultural. La tecnología moderna, como la grabación de videos y audios, así como la fotografía digital, permite a las comunidades indígenas registrar y documentar sus tradiciones históricas y conocimientos de manera más efectiva que en el pasado. Aprovechar también la tecnología de manera apropiada, inmersa en la educación cultural, para crear materiales educativos digitales que se preserven las tradiciones y generen a futuras nuevos proyectos. Estos recursos pueden incluir aplicaciones móviles, sitios web, educativos y plataformas en línea para aprendizaje cultural. Otra opción también es fomentar el turismo cultural, que represente las tradiciones y la tierra de las comunidades indígenas. También tenemos la participación en la política. Utilizar la tecnología en las redes sociales es involucrarse también en la política como para defender los derechos de las comunidades indígenas que toman decisiones relacionadas en el desarrollo y la conservación de la Amazonía. Como otro punto tenemos la colaboración intercomunitaria. Esto también facilita la colaboración entre diferentes comunidades indígenas para compartir experiencias y estrategias efectivas de conservación cultural. La promoción de las lenguas indígenas también fomenta el uso y la preservación de las lenguas indígenas a través de los recursos en línea, aplicaciones y programas de revitalización. 7. Geopolítica y desarrollo en la Amazonía. La Amazonía ecuatoriana de Pastaza es una región rica en recursos naturales, biodiversidad y cultura. También es una región que ha sido históricamente marginada y explotada por intereses externos. Por otro lado, el desarrollo de la Amazonía ecuatoriana de Pastaza ha sido un tema de gran importancia para la región y para el país en general. El desarrollo económico y social de la región ha sido un objetivo clave para el gobierno y para los actores privados que ha invertido en la región. El desarrollo también ha generado desafíos y tensión, especialmente en términos de sostenibilidad y equilibrio. 7.1. Impacto del desarrollo en las culturas ancestrales de la Amazonía. Como todos sabemos, la Amazonía es una región rica en biodiversidad y cuenta con culturas ancestrales que habitan en la zona desde hace miles de años. El desarrollo económico y la expansión de fronteras agrícolas ha tenido un impacto significativo en estas culturas. El desarrollo económico en la Amazonía ha provocado deforestación y desgracias ambientales, afectando negativamente a las culturas indígenas que dependen de estos recursos naturales. Para comprender plenamente este impacto del desarrollo en las culturas indígenas de la Amazonía, es necesario adoptar un enfoque cultural y contextual sensible. Es una cuestión compleja y multifacética que requiere un enfoque cauteloso y sensible. Con esto, desarrollo tiene un impacto tan positivo como negativo en las culturas, que estos impactos varían detenidamente de la ubicación geográfica, las culturas y las prácticas tradicionales de cada comunidad.
7.2. Identificación de lagunas y oportunidades de investigación futura. Es importante tener en cuenta que la identificación de lagunas y oportunidades de investigación futura es un proceso continuo y dinámico. Como señaló Kuhn 1962, la ciencia avanza a través de la resolución de problemas y la identificación de nuevas preguntas y problemas a medida que se resuelven los antiguos. Es importante que los investigadores siempre estén atentos a las nuevas tendencias y desarrollos en su campo de estudio, como señala Tranfield en el 2003. La revisión sistemática es un proceso riguroso y estructurado que permite identificar las áreas de investigación que han sido estudiadas en profundidad y aquellas que han sido menos exploradas. La revisión también sistemática puede ayudar a identificar las limitaciones y debilidades de los estudios existentes, lo que puede proporcionar pistas sobre las áreas que requieren más investigaciones. Como también señaló Kuhn y Kiesler en 2005, la colaboración y el intercambio de conocimientos pueden ayudar a identificar nuevas perspectivas y enfoques para abordar los problemas de investigación. Existen además la colaboración también donde pueden ayudar a identificar esas áreas donde se pueden realizar las investigaciones. Son dos formas importantes de identificar estas lagunas y oportunidades. Como investigadores, es importante estar siempre atentos a las nuevas tendencias y desarrollos en nuestros campos de estudio para poder identificar las áreas que requieren nueva investigación, más investigaciones y contribuir al avance del conocimiento en nuestro campo. 8. Hablamos sobre los saberes ancestrales y procesos de desarrollo en la Amazonía. Es importante destacar que los saberes ancestrales son conocimientos transmitidos de generación en generación por las comunidades indígenas de la Amazonía. Estos saberes incluyen conocimientos sobre la medicina tradicional, la agricultura, la pesca, la caza, la artesanía y la conservación de la biodiversidad. Estos conocimientos son fundamentales para la supervivencia de ellos de las comunidades indígenas y para la conservación de la biodiversidad de la región. Segundo, hablamos que es importante destacar que los saberes ancestrales pueden contribuir al desarrollo sostenible en la Amazonía ecuatoriana de Pastaza. Por ejemplo, los conocimientos sobre la agricultura tradicional pueden ayudar a las comunidades a producir alimentos de una manera sostenible y conservar la biodiversidad. Además, los conocimientos sobre la medicina tradicional pueden ayudar a las comunidades a tratar enfermedades de una manera natural y reducir la dependencia de los medicamentos occidentales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los saberes ancestrales también enfrentan desafíos en la Amazonía ecuatoriana de Pastaza 8.1, en la cual habla sobre el papel de los saberes ancestrales en el desarrollo sostenible de la Amazonía. Los saberes ancestrales y el desarrollo sostenible, a la cual han sido el manejo sostenible para de los recursos naturales, ya que ellos se basan en la observación y la experiencia de las comunidades. Son una fuente importante de conocimiento para el manejo sostenible y de los recursos naturales, ya que se basan en una observación y la experiencia de las comunidades. Los saberes ancestrales son una fuente de importancia por el conocimiento para el manejo de los recursos naturales, en la cual las comunidades indígenas de la Amazonía, ellos ayudan a promover su participación en la toma de las decisiones relacionadas con el desarrollo sostenible de aquella zona, en la cual, por ejemplo, hablamos sobre que los indígenas utilizan una técnica de agroforestería, en la cual consiste en cultivar diferentes especies de plantas y árboles en un mismo terreno, lo que aumenta la biodiversidad y reduce la erosión del suelo. A continuación, mi compañera. 8.2. Oportunidades para la conservación cultural en la era
actualización en la Amazonía. La Amazonía, una de las regiones más ricas en biodiversidad y cultura del mundo, enfrenta desafíos significativos en la actual era de la aculturización. La aculturización se refiere a la pérdida gradual de las tradiciones culturales de un grupo debido a la influencia de una cultura dominante. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, existen oportunidades para la conservación cultural en las comunidades indígenas y locales. A continuación, argumentaré algunas de estas oportunidades. Registro y documentación cultural. La tecnología moderna, como la grabación de video y audio, así como la fotografía digital, permite a las comunidades indígenas registrar y documentar sus tradiciones, historias y conocimientos de manera más efectiva que en el pasado. Como segundo punto, educación cultural. Aprovechar las tecnologías de la información para crear materiales educativos digitales que preserven y transmitan la cultura a las generaciones futuras. Estos recursos pueden incluir aplicaciones móviles, sitios web educativos y plataformas en línea que el aprendizaje cultural. 3. Turismo cultural sostenible. Fomentar el turismo cultural que se representa las tradiciones y la tierra de las comunidades indígenas. Esto puede generar ingresos para las comunidades mientras se promueve la valoración de su cultura. Participación en la política. Utilizar la tecnología y las redes sociales para involucrarse en la política y defender los derechos de las comunidades indígenas en la toma de decisiones. Colaboración intercomunitaria. Facilitar la colaboración entre diferentes comunidades indígenas para compartir experiencias, estrategias efectivas de conservación cultural. 6. Promoción de las lenguas indígenas. Fomentar el uso y la preservación de las lenguas indígenas a través de recursos de línea, aplicaciones y programas de revitalización lingüística. 9. Colonización, resistencia y mestizaje en la Amazonía. La colonización ecuatoriana del Amazonas comenzó en la década de 1960, cuando el gobierno ecuatoriano inició un programa de colonización agrícola en la región. El programa tiene como objetivo impulsar la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales en la Amazonía. La resistencia de la comunidad indígena de Pastaza a la colonización fue fuerte y persistente. Los pueblos indígenas han luchado por mantener sus tierras y formar una vida tradicional. Han garantizado movimientos sociales para proteger sus derechos. Uno de los movimientos más importantes es la Confederación de Pueblos Indígenas del Ecuador, la CONAE, que muchos los conocemos, que juega un papel clave en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas en todo el país. 9.8. Historia de la colonización de Pastaza. La colonización de la Amazonía comenzó cuando los pobladores europeos llegaron a la región en busca de riquezas y recursos naturales. Estos primeros colonos establecieron y comenzaron a explotar los recursos de la selva amazónica. Los colonizadores del Amazonas han tenido graves consecuencias para las comunidades indígenas que viven en la región. La deforestación y la explotación de los recursos naturales han provocado la pérdida de biodiversidad y el cambio climático en la región amazónica. Esta cuestión medioambientales siguen causando preocupaciones y controversias. Los primeros colonos europeos iniciaron un proceso que llevó a la pérdida de las tierras y recursos para las comunidades indígenas. Es importante continuar investigando y comprender la historia colonial de la Amazonía para promover los desafíos actuales y futuros de la región. La historia de la colonización amazonas por parte del Ecuador, especialmente de la provincia de Pastaza, es un proceso completo y multifacético, con orígenes que se remontan a la época de la precolombia. Los pueblos indígenas de la región, como los Shuar, Quichuas y Achuar y otros, habitaron estas tierras durante el siglo antes de la llegada de los colonos europeos. Los colonos europeos eran parte del Ecuador, han tenido impacto significativo en el medio ambiental de la comunicación indígena.
La deforestación ha contaminado el agua y la pérdida de biodiversidad. Son algunos de los efectos negativos de la colonización en la región. 9.2. Resistencia y mestizaje en la Amazonía. Este aspecto se centra en la manera en la que las culturas ancestrales de la Amazonía han respondido a la aculturización y han demostrado su capacidad de resistencia y adaptación en un mundo en constante cambio. Una de las relevancias de estudiar la resistencia y el mestizaje de nuestras culturas a lo largo de la historia, las comunidades indígenas de la Amazonía han demostrado una resistencia impresionante ante los intentos de imponer elementos culturales externos, ya sea enfrentando la colonización europea o los desafíos contemporáneos de la globalización. Estas culturas han mantenido elementos fundamentales de su identidad, como sus idiomas, tradiciones y cosmovisiones únicas. La resistencia no implica simplemente mantener la tradición estática, sino también adaptarse y creativamente a las circunstancias cambiantes. La comunidad indígena ha incorporado elementos de la cultura occidental en sus vidas cotidianas, creando formas únicas de mestizaje cultural. Este mestizaje puede verse en la música, en la danza, la cocina y otras expresiones culturales. Estudiar la resistencia y el mestizaje de la Amazonía nos permite comprender cómo estas comunidades han luchado con preserva y su identidad en el mundo constante, que está en constante evolución. Esto es fundamental para 9.3 habla sobre el impacto de la colonización y la resistencia de mestizaje de las culturas ancestrales en la Amazonía. La colonización y su impacto en las culturas ancestrales. La colonia europea en la Amazonía tuvo un impacto profundo en las culturas ancestrales, en la cual fue un cambio de estructura social, económica y políticas en las comunidades indígenas, en la cual, según Smith, dijo que la colonización europea alteró radicalmente la forma de vida de los pueblos indígenas, imponiendo nuevas estructuras de poder y sistemas económicos. Además, la colonización también trajo enfermedades y epidemias que diezmaron a las poblaciones indígenas, en la cual, según Jackson, en la cual las enfermedades son introducidas por los colonizadores europeos, como la viruela y el sarampión, que tuvieron un impacto devastador en las comunidades indígenas de la Amazonía. Siguiente, mi compañera. Educación y enseñanza. 10. Educación y enseñanza de las culturas ancestrales en la Amazonía. Saberes ancestrales y desarrollos sostenibles. Los saberes ancestrales son conocimientos y prácticas que han sido transmitidos de generación en generación dentro de las comunidades indígenas de la Amazonía. Estos conocimientos se basan en la observación y la experiencia de las comunidades en relación con la naturaleza y su entorno. Según Berkers 2008, los saberes ancestrales son una fuente importante de conocimiento para el manejo sostenible de los recursos naturales, ya que se basan en la observación y sostenibilidad de los recursos naturales y las experiencias de las comunidades. Por otro lado, el desarrollo sostenible se refiere a un modelo de desarrollo que busca satisfacer las necesidades del presente, de comprometer la capacidad de las generaciones futuras, sus propias necesidades. En este sentido, el desarrollo sostenible implica la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, así como la promoción de un desarrollo económico equitativo y sostenible. El papel de los saberes ancestrales en el desarrollo sostenible de la Amazonía se relaciona con la capacidad de estas comunidades para mantener la biodiversidad y los recursos naturales de la región a través de prácticas sostenibles.
Como ejemplo de saberes ancestrales en la Amazonía, existen numerosos ejemplos de saberes ancestrales en la Amazonía que han contribuido al desarrollo sostenible de la región. Por ejemplo, la agricultura tradicional de las comunidades indígenas se basa en la rotación de cultivos y el uso de abonos orgánicos, lo que permite mantener la fertilidad del suelo y evitar las erosiones. Como conclusión de este proyecto, tenemos 4 conclusiones. La conclusión estadística basada en los resultados de las encuestas realizadas en la ciudad de Puyo, donde el sí obtuvo 403 respuestas afirmativas y el no recibió el 97 respuestas negativas. La primera conclusión estadística es que existe una clara mayoría a favor del sí en la ciudad de Puyo, con 403 aciertos a favor del sí, en comparación con los 93 negativos para el no. Se observa una diferencia significativa en las respuestas, lo que indica que la mayoría de las personas encuestadas reemplazan las propuestas o preguntan planteadamente la encuesta. Proporción de las respuestas negativas. Del mismo modo, se puede calcular la proporción de respuestas negativas al dividir el número de respuestas negativas entre el total de las respuestas que fueron positivas. Esto da como resultado una proporción del 19.4% de respuestas negativas en la encuesta. Esta estadística muestra el grado de oposición a la opción no en relación con el total de respuestas recopiladas. El margen de victoria del sí, se puede calcular resaltando el número de respuestas negativas, que es el 99%, al número de respuestas afirmativas, que es el 403. En este caso, el margen de victoria del sí es de 306 votos a favor. Esta cifra indica cuánto superó el sí al no, en términos de respuestas afirmativas. Muchas gracias, ingeniera. Este ha sido nuestro proyecto final. Espero le haya gustado. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, ingeniera. Hasta luego. Buenas noches, nos encontramos aquí en el barrio obrero, en la ciudad de Puyo, en el cual realizamos encuestas y entrevistas acerca del tema de aculturización. Buenas noches, aquí nos encontramos con Marisol. Para usted, ¿qué significa aculturización? Bueno, en realidad no tengo algo como concreto de qué es, pero algo se relaciona con la cultura, con las culturas. Claro, como usted bien lo nombra, la culturización se refiere cuando una persona o grupos de personas se van, o sea, optan otra cultura, ya sea por por el cambio de ciudad o por el cambio a estudiar en otras partes del país, ahí adoptan culturas nuevas, tradiciones, costumbres, y eso se llama aculturización. Buenas noches, nos encontramos aquí con Anaí para realizarle una pregunta. ¿Usted conoce qué es la aculturización? No tengo conocimiento acerca de ese tema. Bueno, la culturización se refiere a una persona o grupo de personas el cual optan una nueva cultura, ya sea por cambio de ciudades o por estudio propio del mismo. Es decir, acogen como propio